Para esta conferencia he barajado dos títulos. Se puede titular La aventura de leer o también el libro como filtro de valores. El libro es un filtro de valores. Y desde estas dos ramas voy a levantar al vuelo mis palabras con un testimonio sorprendente. Por lo menos yo me sorprendí y estoy seguro de que vosotros os vais a sorprender también. El premio Príncipe de Asturias de las Letras, de hace ya años, el año 2007, se le concedió a Amós Oz. Amós como el profeta bíblico y Oz como el mago de Oz. Amós Oz es un escritor judío de Jerusalén. En su discurso de recepción expuso un pensamiento que es el que yo he calificado de sorprendente. Vino a decir que leer es indispensable para lograr la paz en el mundo. Y el título del discurso era La lectura como puente de paz entre los pueblos. Es sorprendente. Y así es como lo explico. Cuando viajamos como turistas a una ciudad desconocida, tenemos la ocasión de recorrer sus calles, contemplar los monumentos, percibir el aroma de los árboles y del ambiente, observar, tal vez, una vieja casa en el barrio antiguo de la ciudad. Y quizás nos podemos fijar en una mujer que está asomada a un balcón. Pero como lector de un libro, no solo vamos a observar a la mujer que mira por la ventana o en el balcón, sino que estaremos con ella, dentro de su habitación, incluso dentro de su cabeza, dentro de sus mismos pensamientos. En la lectura se te invita a pasar al salón de otras personas, al cuarto de los niños, al despacho donde se trabaja o se escribe o se lee, incluso al dormitorio. Se te invita a entrar en las penas secretas de esa persona que está asomada a la ventana o al balcón. Comprender y participar de sus alegrías familiares y hasta de sus sueños íntimos. La mujer de la ventana, sigue diciendo Amós, podría ser una mujer de Palestina o una mujer de Israel. Si deseáis ayudar a que haya paz entre las dos mujeres de las dos ventanas, proclamaba Amós, os conviene leer acerca de ellas. Las cosas irían mejor si también cada una de esas dos mujeres leyese acerca de la otra, para saber al menos qué hace que la mujer de la otra ventana, del otro balcón, tenga miedo o esté furiosa, y qué es lo que le infunde ilusión o esperanza. Y terminó su discurso con estas palabras. Lo que he querido decir es que leer libros es uno de los mejores modos de comprender que, en definitiva, todas las mujeres y todos los hombres, en todas las ventanas del mundo, necesitan y anhelan urgentemente la paz. Cuando un lector coge entre sus manos un libro y abre sus hojas, que son alas de papel, y recorre el mundo y el trasmundo y el perimundo y el inframundo, dice Kafka, qué bien es irse lejos, pero seguir aquí. Un libro es símbolo de libertad y entregarse a la lectura de los libros es como volar
con sus alas de papel. Me vienen a la memoria, como por una asociación psicoanalítica de ideas, esos versos memorables que yo aprendí en mi infancia, los versos de Calderón de la Barca: al comienzo de la vida es sueño, nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas bajel de plumas o ramillete con alas. Un libro es eso, un ramillete con alas. Apenas bajel de plumas o ramillete con alas, cuando las etéreas salas corta sin dificultad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. No tengo menos libertad. Mi libertad con un libro se hace pensamiento volátil, como paloma que cruza portando su mensaje y expandiéndose por los espacios azules infinitos para los que no existen las fronteras. El escritor húngaro Sándor Márai, en su maravilloso libro autobiográfico Tierra a Tierra, nos cuenta un sueño. Una vez soñé, dice, que estaba en un escenario, en una sala llena de espectadores. Estaba vestido de frac y llevaba un sombrero de copa y una varita mágica. Pedí la amable atención del honorable público, levanté la varita, me corté la cabeza de un solo tajo, la metí en la chistera, revolví el contenido con un movimiento de la mano ligero y tranquilo, y a continuación saqué la cabeza de la chistera y me la puse de nuevo sobre el cuello. Dije, voilà, me incliné y todos me aplaudieron. Así fue mi sueño. Y añade Sándor Márai, quizás leer sea también algo parecido. Cada lector se saca su propia cabeza, se desprende de ella por horas o por minutos para meterla dentro del libro como dentro de una chistera mágica y vuelve a colocársela después para seguir siendo el mismo, comprometido con sus propias ideas, pero quizás contrastadas y enriquecidas, con su propia y su misma facultad racional, pero más ejercitada, más entrenada, más iluminada, más libre, gracias al milagro de la lectura. Leer, lo mismo que escribir, es siempre un acto de malabarismo mental y de magia, aunque luego recoloque mi cabeza en su sitio real para seguir el camino que a cada uno le corresponde en la vida. Dice Ernest Junger, que por cierto estuvo nombrado premio Nobel el mismo año que se lo concedieron a mi tío abuelo Juan Ramón Jiménez. Pues dice Ernest Junger en su libro Primera Memoria de París, escrito durante la Segunda Guerra Mundial, que el encuentro con una persona es como descubrir el Amazonas, el Himalayas o el Ganges, que después de un largo recorrido vuelve uno cargado de tesoros y de riquezas encontradas. Lo mismo se podría decir de la lectura de un libro. Leer un libro realiza también un encuentro íntimo, personal, interpersonal. Es un recorrido por las rutas y por los vericuetos del alma o de la mente, donde el escritor o la escritora ha encontrado con sorpresa muchas veces tesoros escondidos inesperadamente, escondidos entre los repliegues ocultos de su propio pensamiento y reflejados en ese espejo de su propio pensamiento que es tantas veces el libro que se está leyendo. Dice también Ernest Junger que así como el orfebre graba en la joya su sello, así, del mismo modo, el encuentro con cada ser humano deja en nosotros su señal. Lo mismo se podría decir de cada libro que leemos, que también deja en nosotros, en la joya luciente de nuestra propia alma, la huella y la señal
de ese autor o de ese libro con el que nos hemos encontrado en la lectura. Y por eso es que la lectura, además de ser un estímulo, como dice Amos Oz, para la paz y para la libertad, son dos valores. Es un acto de amor, de compenetración espiritual. Mientras tomas el libro entre tus manos, lo despojas de sus cubiertas, introduces tus dedos entre los pliegues de sus páginas y las acaricias cuidadosamente, rozando con la yema de tu dedo índice cada una de sus líneas palpitantes y de sus venas, y posas tus ojos sobre la abierta desnudez con que se te ofrece y se te entrega para ti solo, para ti sola. Y vas avanzando desde la curiosidad primera, a través de la sorpresa, el interés, la emoción contenida, la fruición intensa, la posesión, la identificación, después la evocación y más tarde el recuerdo, quizás nostálgico. Si es así, es que has hecho, es que has ido haciendo de la lectura un acto vivo y vivencial, una gozosa, ilusionada, tal vez dolorosa a veces, experiencia de amor. Hay muchos modos de hacer el amor, y quien me dice si otro es mejor que este, si es más pleno, más intenso, más íntimo, más gratificante, más enriquecedor. Pero voy a daros también otra razón fundamental por la que necesitamos leer. Necesitamos leer para configurar y renovar y reinventar nuestros conceptos, para ser racionales. En el Animal Rationalis de Aristóteles, para ser cultos y racionales, es decir, humanos. Para eso es necesario leer. El desarrollo técnico garantiza el progreso tecnológico, es evidente, pero no garantiza la educación en valores, ni la humanización, ni la cultura. El proyecto incansable de progreso en el que se basa nuestra civilización actual nos desarrolla técnicamente, pero no nos cultiva, no nos hace personas cultas, como no nos hace tampoco una escuela y una universidad tecnificada, no nos hace cultos ni formados. Pienso que la educación para la ciudadanía, más que una asignatura suelta, debería ser todo el sistema educativo renovado en todos sus niveles, reculturizado y rehumanizado. Y por supuesto, a través del fomento de la lectura. Nuestra alma necesita como su alimento natural engullir palabras que encierran las proteínas y las vitaminas de los conceptos que son los que nos hacen crecer y fortalecernos intelectualmente, que nos hacen germinar y florecer como plantas de cultivo, es decir, como personas cultas cultivadas y no como meros productos de una manipulación técnica. Se cuenta que en el siglo XVIII el rey Federico II de Prusia, al que algunos llamaron el rey filósofo, trató de hacer un experimento sobre la naturaleza del lenguaje, a fin de descubrir cuál era el idioma original de los humanos. Ordenó que a varios recién nacidos se les pusieran a su cuidado unas nodrizas a las que se le prohibió hablar con ellos, no dirigirles ni una sola palabra mientras los amamantaban y los cuidaban. Con lo cual se esperaba que se pudiera describir cuáles eran las primeras palabras originales sin los condicionamientos del aprendizaje, ni de la mímesis, ni de la habitualidad. Bueno, pues el experimento fue un fracaso. ¿Imagináis por qué?
porque ninguno de los bebés sobrevivió. De lo que se llegó a la conclusión de que necesitamos el lenguaje, las palabras, de la misma manera que necesitamos imprescindiblemente los alimentos para sobrevivir. Se dice también que una imagen vale más que 1000 palabras, y bien se podría decir, quizás hasta con mayor propiedad, que una palabra, que cada palabra, igual que un diamante con sus miles de caras y de espejos, refleja y contiene infinitas imágenes. Porque cada vez que digo una palabra, escribió el poeta Luis Rosales, cada vez que digo una palabra se hace un milagro. Y cuando se dice una palabra por primera vez, se ensancha el mundo conocido, continúa Luis Rosales. Y cuando digo la palabra envidia, el mundo entero amarillea, y al pronunciar la palabra azucena, se va abriendo misteriosamente una flor. Dice Martín Garzo en su precioso libro El hilo azul, que leer es como beber un elixir. Algo así como si un libro fuera una pócima mágica de visiones inesperadas, de ensueño donde todo es posible, hasta lo más inverosímil, donde se abren al asombro los más recónditos secretos de las almas. Nos lo aseguró también Arturo Pérez Reverte cuando dijo: hay aventuras maravillosas, vidas riquísimas, sueños increíbles, que empezaron de la forma más tonta, con solo pasar la primera página de un libro. Y yo os digo que no hay experiencia más excitante, más planificante, más genuina, de libertad psicológica, que esa de caminar entre las líneas de una página escrita como por los vericuetos vegetales de un bosque encantado, o por las avenidas, las calles, las callejuelas y los callejones de una gran ciudad o de una ciudad encantada, o por los altos desfiladeros de las montañas desde donde se contemplan los barrancos más hondos y los valles más extensos y más verdes, y burlar la inexorable sucesión del tiempo, del irreparabile tempus, que así lo definió el poeta Virgilio en la Eneida, o el proceso ascendente y también descendente de las edades, y vivir en las cavernas la misma vida de nuestros primates, o en los palacios de los príncipes o de las hadas bienhechoras, y conocer la prehistoria, y habitar enseguida en el futuro interestelar, y a cada roce de las páginas con nuestros dedos, como con el roce mágico de la lámpara de Aladino, hacer posible los más secretos anhelos, ser un truhán o ser un señor, igual que Julio Iglesias, o un místico extasiado como Juan de la Cruz, buscando sus amores en la interior bodega del amado, o como Santa Teresa, sus místicas moradas, o ser un ladrón entre rejas, un condenado a muerte, un enamorado, un pervertido, un asesino a sueldo, un héroe, un poeta, o ser Pulgarcito perdido en el bosque, o Caperucita huyendo de los lobos de la vida, o el caballero andante de la triste figura desfaciendo en tuerto, o el príncipe Hanle zozobrando en sus perplejidades, o Juan Tenorio seduciendo a pudorosas novicias, o Sigmund Freud navegando por los continentes sumergidos de la mente, y poder llorar mientras leemos y reír y aterrorizarnos y estremecernos de ternura y descubrir las Américas y salvar el mundo, o hacer estallar sobre él la bomba atómica. Y todo eso gracias simplemente a una función intelectual estrictamente humana, exclusivamente humana, significativamente y descriptivamente humana,
originada en un cerebro evolucionado para la propia realización de la persona en libertad, en amor y en la paz, que es leer y escribir, la lectura y la escritura. Hay una frase de Shakespeare que nos viene a decir que estamos hechos de la misma sustancia de los sueños. Esta es la sustancia que constituye sustancialmente al ser humano, que nos difiere de otras especies creadas y que nos unifica por encima de todas las diferencias étnicas, culturales y sociales, que soñamos, que nos alimentamos de sueños y que tenemos capacidad de producir sueños. Tengan en cuenta que los sueños han hecho la técnica y han hecho la ciencia y han hecho las artes. Y esto no lo digo yo, lo dijo el mismo Albert Einstein, que dijo que los sueños, que la imaginación, que la fantasía es más importante que la inteligencia, porque por la inteligencia se pueden comprender las cosas, pero no se pueden crear cosas nuevas, imaginar cosas nuevas, posibles y nuevas posibilidades. Los sueños han hecho las religiones y han hecho las civilizaciones, no lo han hecho otras especies, lo ha hecho la nuestra. Por eso, porque soñamos, porque somos animales soñadores. Y es por lo mismo por lo que necesitamos leer para alimentarnos, para alimentar y hacer inextinguible nuestra especie. Para que la humanidad avance, necesitamos sorber sueños y gurgitar sueños. La leyenda oriental de las mil y una noches ha servido muchas veces para dar una explicación existencial al hecho literario. Nos enseña la motivación profunda del escritor y del lector. ¿Por qué se escribe y por qué se lee? Ya conocéis la historia legendaria de aquel gran sultán, quien al saberse engañado por su esposa decidió matarla. Y pensando que todas las mujeres harían lo mismo, le pidió a su visir que le proporcionara una cortesana cada noche, a la que degollaría después de yacer con ella, antes de apuntar el alma. Y así lo fue haciendo. Cuando le tocó el turno a Sheresade, esta comenzó a contarle un cuento maravilloso que interrumpía antes del alba. Lo dejaba incompleto para poder continuarlo la noche siguiente. El sultán quedaba tan fascinado que aguantaba hasta que terminase el cuento para entonces matarla. Pero Sheresade enlazaba cuento con cuento, noche tras noche, hasta llegar a los 1000 cuentos y a las 1001 noches, en la que el sultán, enamorado y fascinado por ella, le perdonó la vida. Y esa es la razón, el motivo por la que nunca podemos dejar de leer y también de escribir, para prolongar la vida, para cultivar ese valor supremo que es la vida, porque mientras leemos y escribimos, estamos vivos y estamos despiertos, para afirmarnos como seres vivientes, para asegurar nuestra presencia en el mundo, para escuchar y para que nos escuchen. Leo, luego existo. Podría haberlo dicho también el maestro Descartes. Porque quien lee está buscando vivir, está instintivamente buscando la vida en sus posibles promesas y plenitudes, la vida en sus múltiples encarnaciones, en sus infinitas e inabarcables manifestaciones, posibilidades, diversidades y vericuetos. La vida en cada persona o personaje que la aporta en los libros, que la refleja, que la manifiesta en sus variadísimas representaciones y originalidades. La vida que encanta y la que atormenta, la vida que asombra, la que enternece, la que nos rebasa siempre en nuestro concreto, limitado y cotidiano campo de desenvolvimiento, nos los amplía al infinito. La vida que nos horroriza y que también nos fascina, pero que esa persona que la escribe o la persona que lo lee, la sostiene, la abarca entre sus manos,
mientras que escribe o mientras que lee lo que alguien ha escrito. He leído no sé ahora dónde que en algún lugar de Hungría hay un monumento al escritor desconocido, igual que la tumba de un soldado desconocido bajo el arco del triunfo de los Campos Elíseos de París, o como la estatua al dios desconocido del antiguo aerópago de Atenas. Es el testimonio de nuestro agradecimiento a ese soldado desconocido, cualquier escritor, que libró luchas y batallas por delante de nosotros para hacernos participar y disfrutar de su botín y para entregar a nuestra expansión vital las tierras por él conquistadas. Y es también ese Dios desconocido, el Dios de la palabra, que desde el principio era la palabra, que creó con la palabra un mundo nuevo para nosotros y que nos ofrece renovadamente en cada libro, durante nuestra travesía por el desierto de la vida, nos ofrece el maná de la palabra. En el Quijote se sugiere una profunda simbología cuando el cura y el barbero, al final de la historia, hacen tapiar la biblioteca de Alonso Quijano para evitar que siga cometiendo locuras y nuevas fugas aventureros al final de la primera parte. Y es conmovedora la descripción del anciano caballero, cuando se levanta de la cama para ir en busca de sus libros y no encuentra la habitación donde se guardaba. Es como una angustiosa pesadilla que contiene, como digo, una simbología latente. Si desaparecieran nuestros libros, con las palabras que han despertado nuestras fantasías, las palabras que han moldeado nuestros pensamientos, las que nos han identificado con nuestras experiencias, si desaparecieran, quizás nos harían sentir como una pesadilla de Alzheimer, que ya no somos las personas que creíamos ser. Sería como una pérdida de nuestra propia identidad. Quiero terminar contando un cuento, como si ustedes fueran niños, porque todos somos niños en la palabra primera, inocente y germinal, que nos abrió a la vida como seres racionales y libres. El cuento es de un mago de las palabras, de Rabindranath Tagore, traducido a nuestras palabras por un hada, que así la describió Ortega Gasset, Zenobia Camprubí, mi tía Zenobia, un hada de ojos azules y una nube rubia sobre las sienes, al que un poeta casó con su caza mariposas de sueños. Aunque lo que yo os quiero contar de Rabindranath Tagore lo voy a reproducir a mi modo, con mis propias palabras. Yo lo leí hace mucho tiempo y en vez de releerlo, lo voy a reproducir con mis palabras, las palabras que quedan en mi recuerdo de aquella lectura. Se titula Aquel mendigo hindú. Yo lo leí en mi adolescencia y ahora os lo reconstruyo así. Caminaba yo, pobre mendigo, con la mochila al hombro, bajo un sol de plomo y fuego, por los caminos de polvo de mi aldea, cuando vi aparecer a lo lejos, reluciente de oro y de esmeraldas, la carroza del gran rey. Tuve un pensamiento iluso: si el rey se fijara en mí, toda mi miseria desaparecería. ¡Qué loca ilusión! ¿Cómo el gran rey iba a poner sus ojos en un pobre mendigo? Cuando de pronto, si parece que me ha visto, si creo que me está mirando, si la carroza se me aproxima. Ante mis ojos atónitos, se abrió la puerta de la carroza y de ella fue descendiendo majestuosamente el gran rey. Iba yo a extenderle mi mano implorando su misericordia, cuando él mismo, el gran rey, extendió la suya y me pidió a mí, pobre mendigo, una limosna.
pesarosamente descolgué la alforja de mi hombro, saqué de ella un granito de trigo, lo deposité en la limpia y delicada mano del rey, que se fue alejando en su carroza reluciente de oro y esmeraldas, mientras yo continuaba mi andadura bajo el sol de plomo y fuego por los polvorientos caminos de mi aldea. Cuando ya en mi pobre choza, al derramar sobre el suelo el contenido de la alforja, vi con asombro y estremecimiento que entre el montoncito de trigo, uno de sus granos, un solo grano de trigo, se había convertido en un grano de oro. Esta historia es para mí como la metáfora de la escasa respuesta que nosotros, pobres y raquíticos mendigos, damos, devolvemos, agradecemos y pagamos ese don supremo de la palabra que nos ofrece la lectura. Nuestro escaso agradecimiento al Rey de la Palabra, al que era desde el comienzo el logos, el verbo, la palabra, y con la que permanentemente nos enriquecemos con la palabra, y con la que definitivamente, mágicamente, con la palabra nos engendramos. La palabra se hace carne, nos encontramos, nos comprendemos, nos compenetramos, nos reinventamos, nos amamos y hasta nos divinizamos. La palabra, que a través de ese crisol de palabras que es un libro, abastece nuestra alforja en la andadura por los caminos de oro, de polvo y de fuego de la vida. Voy a terminar. Contaré simplemente que en el siglo XIV, Robert d'Anjou, durante su reinado en Nápoles, ordenó encerrar sus libros en un armario por si llegara algún día en que ya no se supiese qué es la libertad, el valor de la libertad, y por si llegara un día en que nadie se atreviese a presentar la verdad, el valor verdad, a los grandes de este mundo. Porque ellos, los libros, hablarían entonces y serían base y soporte de una vida con sentido, que es la vida con sentido lo que nos proporciona la alegría de vivir para seguir caminando y disfrutando de ese valor supremo que es la vida. Que la paz no es la meta, es el camino, como nos lo recordaron el Mahatma Gandhi y Luther King. Que la justicia es el camino, no es solamente la meta. Que la verdad es el camino, y la libertad es el camino, y el amor es el camino, y la felicidad no es solo la meta, es el camino. Y la concordia universal. Vuelvo al discurso inicial de Amos Oz, la concordia universal es la meta.